Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Yo soy su conductor, Luis Fernando Treviño Aguirre, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en donde tenemos una invitada especial con una gran capacidad académica, una gran capacidad que ha demostrado a través de sus estudios, donde ella es prácticamente es una eminencia aquí en Durango. Ha sido prácticamente el mejor promedio que ha egresado de la Facultad de Odontología de aquí, de lo que es la Universidad Juárez del Estado de Durango, y ha ido a Brasil a hacer sus estudios de posgrado, una maestría y un doctorado en lo que en México equivale a patología bucal. En Brasil le llaman estomatología bucal, o ¿cómo? El programa se llama estomatopatología. Estomatopatología. Bueno, ella es la doctora Celeste Sánchez Romero, ya la escucharon ustedes. Bienvenida aquí al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación, doctor Luis Fernando. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la audiencia también. Pues muy bien, el tema que va a tratar la doctora va muy relacionado con un tipo de cáncer que se presenta por alteraciones en las células de defensa, en específico de los linfocitos, y el tema va enfocado a los linfomas. También en particular, porque hay varios tipos de linfoma. Nosotros ya tuvimos en días pasados un tema también con la doctora Sánchez, en donde nos habló de un tipo de linfoma tipo T, donde está relacionado con células que se llaman natural killer, o sea que son como que matan de forma natural desde su origen. Y en esta ocasión nos va a hablar prácticamente de otro tipo de linfomas que son mucho más comunes que se presenten, a diferencia del linfoma natural killer, ¿verdad? En sí, yo quiero, y a manera de resumen, pues decirles de dónde sale todo esto. En realidad, bueno, pues yo sé tu nivel académico que tienes, y este es un programa para todos. Por lo tanto, bueno, voy a hacer un pequeño cuento, un pequeño resumen, para que tengamos todos acceso de una manera fácil y podamos comprender el tema que va a tratar la doctora. Vámonos rápido. Primero, los linfocitos son una especie también de glóbulos blancos. De hecho, los glóbulos blancos se les llama a estas células en sí, en su mayoría, leucocitos, y los linfocitos también son glóbulos blancos, no llamados leucocitos, sino propiamente linfocitos. En su mayoría, los linfocitos se producen en la médula ósea de los huesos largos. La médula ósea obviamente es la parte central, y no nada más de los huesos largos, pero sí en su mayoría, sino también en las costillas, en el esternón, también en lo que vienen siendo las vértebras, pero en su mayoría en los huesos largos. Pero los linfocitos además también se pueden llegar a producir en lo que es el vaso, que es un órgano que se encuentra del lado izquierdo, por debajo de las costillas, en una glándula que se llama timo, que está por aquí, en donde comienza el cuello, y también obviamente se encuentra pues distribuido en ganglios linfáticos, formando un tejido linfático que se conecta con una serie de vasos parecidos a los vasos sanguíneos, pero estos se llaman vasos linfáticos, donde hay un intercambio de todas estas desechos entre todo el tejido linfático que se llama linfa. Entonces, bueno, cuando hay una alteración de estos linfocitos, entonces que no salen de forma como programada, que no salen bien, que hay algún defecto, entonces empiezan a generar estos linfomas, ¿verdad? Y el tema que va a tratar precisamente la doctora es de estas alteraciones de los linfomas que se dividen en tipo B, en tipo T. También, bueno, se le dividen en no Hodgkin, Hodgkin. Hay muchas divisiones. De hecho, la doctora la vez pasada nos comentaba que hay un libro. Y bueno, ya una vez que hicimos este pequeño resumen, ¿verdad? Vamos a ver el tema, doctora. Muy bien, doctor. Pues gracias por esta introducción, excelente. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tejido linfoide en boca, también recordando que tenemos agregados linfoides en la región oral, en orofaringe, ¿verdad? De donde pueden surgir estas neoplasias. Fíjate que no mencioné, por ejemplo, las amígdalas, ajá, las adenoides que se encuentran en la parte de atrás de la garganta, ajá, y que son cúmulos, cúmulos de tejido linfoide, ¿verdad? Forman parte del anillo de Waldeyer, que es un anillo de defensa, ¿verdad? De nuestra cavidad oral, orofaringe, tenemos los agregados linfoides de la base de lengua, y también podemos encontrar en toda la cavidad oral, hay gente que tiene, digamos, agregados ectópicos, que son totalmente normales y tienen su función de defensa.
Y también hay ganglios linfáticos intraparotídeos, por ejemplo, eso es muy importante. Entonces, de todas estas células o agregados linfoides podemos tener anormalidades genéticas, a veces papel de algunos virus que pueden generar una transformación maligna de estas células y causar tumores o cáncer, ¿verdad? Fíjate que lo curioso, Celeste, y déjame comentarte, es que precisamente el tejido linfoide se encarga de los mecanismos de defensa. Cuando nosotros nos enfermamos, incluso cuando una persona tiene cáncer, pues el organismo manda estos soldaditos, ¿verdad? Porque los soldaditos son los glóbulos blancos, y entonces empieza incluso a producir más glóbulos blancos para tener buen armamento y ir a defender el cuerpo contra infecciones por bacterias, por virus, cáncer, o sea, contra cualquier... Pero este problema que existe es precisamente cuando durante la formación de estos soldaditos hay algo y estos soldaditos no salen bien, o sea, no se forman bien, ¿verdad? Sí, empiezan a proliferar sin control, no tienen su ciclo de nacer, cumplir su función y morir, sino que simplemente proliferan, forman tumores y empiezan a afectar pues otros sistemas del organismo, como lo hace el cáncer, y después puede haber enfermedad diseminada, ¿verdad? Y entonces de pasar de defender el cuerpo, empiezan a crearse un problema dentro del organismo. Así es. Me encanta tenerte aquí, Celeste, porque la verdad es de que, ¿cómo te diré? Las personas pues como nos asocian prácticamente a que nada más hacemos limpiezas, extracciones, y no saben la complejidad de una profesión como la nuestra. O sea, no es una profesión donde nada más nos dedicamos a ver dientitos y listo, no. Esto es una profesión seria, en donde prácticamente, y estábamos fuera del aire me comentabas que la causa de cáncer número 11 es precisamente cáncer en cavidad oral. Correcto. Bueno, vamos a ver. ¿Nos puedes pasar, por favor, Javier? Javier es nuestro máster, la primera fotografía. ¿Y qué nos puedes platicar acerca de estos linfomas en cavidad oral? ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, aquí rápidamente, solo para recordar que tenemos, como ya usted bien lo mencionó, varias maneras de clasificar los linfomas. En estos 3 cuadritos coloqué así como los más comunes que podemos tener en cavidad oral o región orofacial, ¿verdad? La vez pasada hablamos de los linfomas TNK. Después podemos hablar de los asociados a leucemias, y ahorita vamos a ver los linfomas B, es decir, los que salen de los linfocitos tipo B. Tenemos aquí 4 marcados en rojo, que son de los que les traigo algunas fotografías clínicas, y vamos a hablar de las manifestaciones en la región que nos compete, ¿verdad? Y en las imágenes podemos ver ejemplos de estas células tipo T y tipo B y cómo manifiestan o expresan proteínas en su superficie, que por medio de estudios de laboratorio es muy importante subtipificar o encontrarlas, ya sea por citometría de flujo o inmunohistoquímica, que es la técnica que hice durante más de 5 años en Brasil, y así podemos ver si el linfoma es tipo T, tipo B, y podemos estudiar otras proteínas que son muy importantes para el tratamiento, porque ahorita se están desarrollando muchas quimioterapias que van directo a esas proteínas que expresa la célula neoplásica en su superficie. Es decir, en un idioma en el que usted y yo vamos a comprenderlo muy bien, nosotros nunca vamos a saber a simple vista si es un linfoma tipo B o tipo T, simplemente esto lo hace o lo hacemos los dentistas, los cuales mandamos una biopsia, es decir, una muestra del tejido con una persona especialista o que tiene el estudio de la doctora, donde hace un análisis exhaustivo, entre ellos en unos microscopios especiales, donde ve y diferencia el tipo de células, si es B o T. Y de acuerdo a ello, pues obviamente va a ser el tratamiento para poder ser lo más específico y poder tratar lo mejor posible este tipo de linfomas. Vamos a pasar a la siguiente transparencia, por favor, Javier, para ver el primer tipo de patología que vemos, el primer tipo de linfoma, ¿verdad? Correcto. Bueno, aquí les traigo algunas fotografías. Las 2 primeras que se ven en la parte superior corresponden a un caso que fue de la época en la que yo estaba estudiando en Brasil. Lo publicaron unos compañeros de la maestría, Débora y Diego, junto con nuestros profesores Pablo y Marcio, que pueden ver los autores ahí en la pantalla. Este es un caso muy interesante porque fue de difícil diagnóstico. Todas las fotos en esta diapositiva
son del linfoma B difuso de grandes células. Sé que es un nombre difícil, pero así se llama después de la tipificación molecular, ¿verdad? Entonces, lo importante de este caso, de las dos fotos de arriba, es que se confundió por varios meses con una lesión periapical. El paciente refería sensibilidad en los premolares con el frío, le cambiaron restauraciones, la lesión seguía, el síntoma seguía, y después le hicieron endodoncias y al final, con una evaluación clínica, se le dio importancia a un síntoma que tenía de adormecimiento del labio inferior. Entonces, la parestesia en mentón, labio inferior, nos puede indicar que hay algo mal ahí, es un indicio de algún tumor agresivo, de cáncer. Después se exploró quirúrgicamente, se hizo biopsia, los estudios moleculares que les mencioné, y resultó que este paciente tenía un linfoma B difuso de grandes células. Fíjate que para el público que nos está viendo, esa reacción que se encuentra entre los premolares, asociada principalmente al segundo premolar, está marcada ahí con amarillito, con esa línea, con esa flechita amarilla, ¿verdad? Correcto. Y las otras dos fotografías solo las traje para que vean cómo el mismo linfoma se puede manifestar de maneras tan diferentes, ¿verdad? Vemos una foto con afección en fondo de vestíbulo maxilar, otras lesiones muy grandes y destructivas intraóseas, entonces es muy variable. Estamos con la doctora Celeste Sánchez Romero, especialista, más bien tiene un doctorado en lo que es patología oral o bucal, y estamos hablando en específico de manifestaciones orales o manifestaciones en boca de los linfomas de tipo B. Estábamos viendo algunos casos clínicos que están reportados. Bueno, la doctora tiene 48 artículos publicados en Europa, en diferentes partes del mundo, donde se ha dado a conocer algunas manifestaciones de no nada más de linfomas, pero sí de todos sus estudios que se han hecho. Entonces, bueno, la verdad es de que el tiempo es breve y quisiera, Celeste, pasar a la siguiente fotografía para ver los siguientes casos clínicos, ¿sí? Adelante, con gusto. Javier, por favor. Bueno, aquí estamos viendo un linfoma. Vamos a ver. Sí, tenemos el linfoma de Burkitt, que tenemos aquí la foto de Denis Burkitt, del científico que lo describió en la década de los 60 en África. Tenemos tres tipos: el endémico, que vemos el ejemplo del niño característico, que es en regiones donde hay malaria, África principalmente, podemos ver algunos sitios en Latinoamérica también. Este es un linfoma que tiene una asociación con el Epstein-Barr en algunos casos, principalmente el endémico, y todos los casos de este linfoma tienen una anormalidad genética, que es una translocación en el gen MYC, lo que hace que estas células se repliquen así, digamos, ilimitadamente. Todas las células de este linfoma están proliferando, entonces es de rápido crecimiento, muy agresivo. Y del lado derecho podemos ver unas fotos de una publicación en la que pude participar, también cuando estaba en Brasil. El doctor Ricardo Martínez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, envió este caso para interconsulta allá a Brasil y me tocó estudiarlo, hacer las reacciones moleculares y lo publicamos. Es decir, lo mandó desde aquí, desde México, desde Monterrey, sí, hacia allá, para que ustedes hicieran la investigación y le pudieran mandar la diferenciación de qué tipo de linfoma era. Correcto, entonces pues pueden ver ahí el equipo entre los autores. También nos apoyamos mucho con el doctor Javier Rendón, que es un hematopatólogo, una eminencia en Latinoamérica, él es colombiano. Y bueno, les platico rápidamente, ustedes dirán, pues mandarlo desde aquí hasta Brasil, pues infelizmente el paciente ya había fallecido porque este linfoma es súper agresivo. Entonces podemos ver que llegó a atención odontológica, pues porque notó un aumento de volumen mandibular en el reborde alveolar bilateral. Y la prótesis fija que tenía pues ya le estaba molestando, ¿verdad? Ya había una compresión al tumor. Entonces el dentista se la retiró y podemos ver en la última fotografía la de cómo aumentó de tamaño el tumor en menos de una semana. O sea, es un tumor que crece súper agresivo. Súper agresivo. Entonces, los niños responden muy bien a la quimioterapia, hay una sobrevida como del 90%, pero los adultos, pues, es muy raro que haya una sobrevida. Y el problema es que a veces una inflamación, uno detecta una inflamación y no sabe ni por qué, luego las personas a veces somos desidiosos. Después voy al dentista y después, claro, y después. Entonces, bueno, si este paciente tenía un linfoma de Burkitt esporádico, después de que se le tomó la biopsia, a los 2 días fue hospitalizado porque tuvo un deterioro sistémico impresionante, y en el hospital vieron que tenía un tumor abdominal.
Muy bien. Falleció a los pocos días, no se pudo realizar un estudio a fondo del tumor abdominal, pero el linfoma de Burkitt tipo esporádico es más común en el abdomen. Entonces, probablemente las lesiones de mandíbula eran, digamos, secundarias, ¿verdad? Era una manifestación más de un tumor o de un cáncer que tenía en otra parte del cuerpo. Sí, es nuestra teoría, aunque no se hizo el estudio post-mortem a fondo como correspondería. Aquí es interesante cómo las biopsias intraorales fueron las que dieron ese diagnóstico, ¿verdad? Es decir, y bueno, para que ustedes sepan la importancia de la profesión que tiene la doctora, que a través de las manifestaciones bucales u orales se puede llegar a un diagnóstico de un padecimiento que incluso no está situado o su origen principal no es la boca, puede estar en cualquier otra parte del cuerpo, ¿verdad? Así es, doctor. Entonces, ese es el tema de hoy, manifestaciones orales, o sea, lo que se ve en boca a través de cuando se tiene un problema por un linfoma. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor, Javier. Ahora tenemos el linfoma plasmablástico, que es bien interesante porque también puede ser un indicio que podemos ver primeramente en boca de una condición sistémica seria, ¿verdad? Estos linfomas principalmente se ven en pacientes con VIH o alguna otra condición que les provoque una inmunosupresión, como por ejemplo los pacientes trasplantados que reciben terapias para bajarle su sistema inmune y evitar rechazos a los órganos trasplantados, ¿verdad? Entonces, y perdón que te interrumpa, es cuando ya está como muy avanzado el problema, ¿no? Ya está, porque hay personas que tienen VIH, o sea, son, digamos, positivos al VIH, y sin embargo, obviamente se mantienen con su medicamento controlado, se mantienen muy bien, pero ya cuando está muy deteriorado el sistema inmunológico, cuando ya está muy comprometido y no se puede defender, empiezan a desarrollar este tipo, o pueden desarrollar. ¿Qué porcentaje de personas que están en esta situación pueden llegar a desarrollar este tipo de linfoma plasmablástico? Es cierto lo que usted dice, doctor. De hecho, principalmente los pacientes que llegan ya con estas lesiones son pacientes o que no sabían que son VIH positivos, por lo cual no tenían un tratamiento y empiezan a ocurrir estas manifestaciones. También lo podemos ver en pacientes que por alguna razón suspendieron su tratamiento, su terapia antirretroviral altamente efectiva, ¿verdad? Entonces son pacientes que no están controlados. Y es relativamente común. Los linfomas son el segundo cáncer que más afecta a estos pacientes con VIH, pues que no están controlados, ¿verdad? Porque un paciente que está tratado, pues ahora con las terapias actuales pueden tener una vida prácticamente normal, ¿verdad? No estar sufriendo todas estas manifestaciones del VIH. Algo bien interesante en esta diapositiva que quiero que vean es cómo también hay una variación en estas manifestaciones del linfoma plasmablástico. La primera foto es de un artículo del doctor Wilfredo González, que es un colega chileno muy querido también, y en la primera foto podemos ver que esta lesión podría ser perfectamente confundida con algo inflamatorio, con un granuloma piógeno, ¿verdad? Sí. Entonces, no todas las lesiones surgen de un día para otro como las demás fotos, que son muy destructivas, grandes masas que pueden afectar huesos, dientes, sino que todo empieza de una manera más sutil y ahí es la importancia de detectarla precozmente, ¿verdad? Y bueno, no es raro que los pacientes sepan que tienen VIH por tener una manifestación oral como linfoma plasmablástico, ¿verdad? Entonces, bien importante saber esto. Es un linfoma que también está asociado al Epstein-Barr virus en estos pacientes. ¿Quieres explicarnos lo que es el Epstein-Barr virus? Porque ya lo has mencionado varias veces y yo estoy seguro que en nuestro público no todas las personas saben qué es el Epstein-Barr. Claro. Es un virus de la familia herpes que pues prácticamente la mayoría de la población ha tenido contacto alguna vez. Se manifiesta primero como mononucleosis infecciosa, que es como una faringoamigdalitis, que a veces puede pasar hasta desapercibida, pero el virus, digamos, se queda en nosotros, ¿verdad? Su material genético, aunque no manifieste enfermedades, pero cuando tenemos problemas en el sistema inmune puede causar distintos tipos de enfermedades, desde inflamatorias, inmunológicas hasta cánceres. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Mira, yo aquí, y no quiero ser ofensivo, pero yo no distingo la diferencia entre uno y otro. Para mí lo único que son diferentes tinciones y yo quiero que le expliques al público qué significan, por qué están como rosita con morado,
café. Claro, lo explico rápidamente. La primera foto es la tinción de rutina donde vemos la morfología de las células. Aquí podemos ver que son parecidas a la célula plasmática, que es de la que se origina este tumor. Luego le hacemos los estudios moleculares. Solo traje 2 fotos donde se ve café, es donde detectamos cierta proteína que queremos ver. Vemos que se ve como el contorno de la bolita café porque en su superficie manifiesta proteínas de célula plasmática. Vamos a decirle a nuestro público que si no tuviera esta proteína no se va a manchar de café. Ajá, exactamente. O sea, se vería simplemente todo gris, así, ¿verdad? gris, blanco, insignificante. Y mientras más café, más tinción, más fuerte, más teñido, es más presente esta proteína. Ajá, la foto que dice KI67 es un marcador nuclear de proliferación. Todas las células vemos que tienen el núcleo café, entonces vemos que son células, todas están proliferando igual que el linfoma de Burkitt, se ve así, son tumores que crecen exponencialmente. Y la última foto es una tinción de hibridación in situ que nos revela el material genético del virus Epstein-Barr dentro del núcleo de la célula. Muy bien, pues esto está muy técnico. Esto lo hice yo en Brasil también. Está muy padre, muy interesante, está muy técnico, pero eso es... Un día podemos hablar solo de las técnicas, ¿verdad? Sí, te voy a invitar para hablar de las técnicas gusto. de tinción para que sepamos distinguirlas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, rápidamente ya es el último tumor, mieloma múltiple. También se deriva de células plasmáticas alteradas con una transformación maligna. Aquí podemos ver cómo estas células plasmáticas se derivan de la médula ósea. Este es un tumor maligno intraóseo que afecta prácticamente todos los huesos del cuerpo, cráneo, huesos largos, vértebras, etcétera. Y algo bien interesante es que como estas células, los plasmocitos sabemos que producen anticuerpos o inmunoglobulinas, los tumorales también las van a producir, pero van a ser anormales y van a causar muchos problemas sistémicos, renales, y estas proteínas se pueden acumular en los tejidos, en los órganos. Aquí lo vemos como forma de amiloidosis en estos parches perioculares. Puede causar macroglosia de distintos grados y este puede ser un signo oral y facial. Te voy a interrumpir, Celeste, te voy a comentar de eso de la amiloidosis. Les quiero explicar al público que generalmente, por ejemplo, los almidones se tiñen con estas técnicas y aquí por eso se llama, está relacionado al término porque son un tipo de proteínas muy similares, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué rápidamente, las últimas 2 fotografías nada más les quiero mostrar cómo se ve clínicamente. Podemos ver tumores muy grandes que, bueno, ya nos van a hablar de un daño, de una enfermedad avanzada, ¿verdad? Pero quiero que vean las fotografías osteolíticas de la panorámica, son lesiones radiolúcidas que pueden tener diferente tamaño, pero son lesiones múltiples. En la radiografía de cráneo vemos estas lesiones características en sacabocado y estas lesiones pueden estar en todos los huesos que les mencioné. Por eso se dice que no es curable, sino controlable esta enfermedad. Y podemos ver la última nada más. A ver, la siguiente, por favor. Sí, quiero mostrarles aquí cómo una manifestación bucal muy sutil puede detectar ya que hay un daño pues en todos los huesos sistémicos, ¿verdad? Vemos que es muy diferente esta fotografía intraoral a la otra, pero la condición del paciente es la misma. Pues Celeste, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado como siempre. Está muy interesante el tema y obviamente pues unos minutitos no siempre son suficientes para demostrar tanto conocimiento, tanta experiencia. Simplemente, bueno, es un acercamiento, es una pequeña, como le llamamos, una embarradita, una pintadita. Y a ustedes los esperamos en una emisión más del programa Odontología para Todos. Suscríbanse a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y estén al pendiente de todos nuestros videos con información muy importante de nosotros, los odontólogos de la entidad. Hasta la próxima.